Para mí, uno de los grandes conflictos del ser humano es la división. Una es la negación de lo que se es y la segunda es la división de lo que se es. Porque si bien sabemos de que somos espíritu encarnado en un cuerpo físico, en una experiencia física, ¿por qué entonces negamos una parte o la otra? O bien negamos la espiritualidad, negamos el espíritu en nosotros, o por otro lado estamos negando la humanidad dentro del propio espíritu, que al fin y al cabo la humanidad es la que nos permite estar aquí. Se habla mucho de todo lo que son los caminos espirituales, los caminos de desarrollo personal, las maestrías y demás, pero una de las grandes maestrías está en vivir el espíritu y ser espíritu, expresar tu espíritu en lo cotidiano, en tu humanidad. Por eso decía que otro de los grandes conflictos, uno es la negación de una o ambas partes esenciales de nosotros mismos, y dos es la división de una parte con la otra. ¿Por qué digo esto? Y simplemente es para observar, para amplificar un poco todo este tema. Cuando entramos en un camino espiritual se habla mucho, bueno, entiéndase camino espiritual como cualquier metodología, ramificación y demás que te invita como a un retorno al origen, es decir, un retorno al espíritu, ¿no? Bueno, pues cuando eso está ocurriendo, una de las mayores cosas que se ve es un achaque hacia lo que es el tema de la personalidad, el ego, el contrincante y demás. Mucha gente cree que hay que desprenderse de las necesidades, de todo eso que engloba nuestra humanidad, creando así más negación de esta, por lo tanto más división, como resultado más conflicto. Por eso digo que el entrar en un camino espiritual, tal y como se conoce como un camino, mapa que te guía hacia el retorno de tu casa, pero que está fuera de ti, que está implementado, estructurado y demás, que bien puede ser una guía, pero no es la única que te hará retornar a lo que eres, porque al final nunca te has ido, es como un poco recordar más que retornar. Pero cuando eso ocurre, cuando estamos negando y dividiendo, generando más conflicto, y decía que eso no te garantiza la unidad o la paz o lo que sea para ti, el por qué hayas decidido entrar a nivel consciente o inconsciente en un camino espiritual, no te garantiza eso siempre y cuando tú estés negando o separando una de esas dos partes esenciales de ti. Por eso una persona extremadamente, aparentemente espiritual, que hace muchas cosas, sigue X estructuras, mandamientos y demás, puede llegar a sentir o puede llegar a seguir viviendo conflictos en un extremo, porque sigue negando, peleándose, dividiéndose con esa parte humana, y podemos ver también totalmente lo opuesto. Personas que niegan su parte espiritual, que se dividen de esta y por lo tanto como que simplemente viven por y para la supervivencia, todo lo que conocen a nivel racional, pero se quedan ahí, creen que son lo que piensan, lo que sienten, están muy envueltos, muy identificados con su personalidad. Ahora, como vemos, son extremos, volvemos a los extremos de la balanza, pero son extremos que nos invitan de cierta manera a volver al balance. Cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con el desarrollo espiritual, el camino espiritual, quitando todo lo que es, lo que nos han dicho que es el camino espiritual, cómo se supone que hay que hacerlo, qué se supone que tienes que hacer, cómo tiene que ser y demás, podemos darnos cuenta de que la espiritualidad tiene en sí múltiples formas de ser vivida y expresada, al igual que hay infinidad de formas de ser expresada el espíritu en cada humano. Por eso somos tantas personas
totalmente diferentes, aunque seamos hechos o estemos hechos de la misma materia prima, por así decirlo. Entonces, cuando estamos en todo esto de los caminos espirituales, más que aspirar a hacer un camino espiritual preestablecido, es una invitación a ver de qué forma puedo yo unificar esas dos partes dentro de mí, de qué formas, maneras, matices y formas de expresar hay en mí, en el espíritu, sin negar mi humanidad, y en la humanidad sin negar mi espíritu. Entonces, pasamos de un camino espiritual que se torna hacia afuera a un camino espiritual que es puramente observatorio e interno, es totalmente individual. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo me he dado cuenta es que obviamente la espiritualidad puede ser vivida y expresada de muchas formas. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es tu forma? ¿No? Entonces, para mí el temazo de la vida es el dejar de escuchar o de ver las formas de otros y poder encontrar cuál es tu forma o tu manera de unificar esas dos partes de ti, darle voz a esas dos partes de ti, ser esas dos partes de ti, coexistir con esas dos esferas dentro de ti, ¿no? Entonces, en vez de crear más negación en torno a la espiritualidad y crear más separación, creamos, por lo tanto, visión y estamos creando unidad. Para mí, de las cosas más importantes dentro de todo este camino y que a medida que va pasando los años puedo llegar a observar, porque obviamente pasamos por muchas fases, experimentamos muchas cosas, y yo entré en la espiritualidad por un motivo que en ese momento era correcto para mí, pero que a día de hoy simplemente era una forma de necesitaba una guía o un mandato para yo poder volver un poquito más al centro de ese eje, ¿no? Porque cuando estamos dentro de los extremos, inevitablemente hay cosas que nos empujan a ir como haciendo caminito hacia el otro lado, ¿no? Entonces, a medida que va pasando los años, a medida de que vamos profundizando, vamos observando la vida, vamos dándonos cuenta de que las cosas no son como creemos que son, que no hay una verdad absoluta, que ni siquiera tu verdad es lineal, que las cosas pueden estar cambiando en cualquier momento, pero que lo único que no va a cambiar van a ser esas bases o esas cosas que van a coexistir toda tu vida contigo. Entonces, cuando estamos peleados con el espíritu o estamos peleados con nuestra humanidad, estamos peleados con nosotros mismos y por ende estamos peleados con el mundo. Cuando nosotros estamos experimentando dentro de nosotros mismos cualquier negación de lo que somos, más cualquier división de eso, porque si algo estoy negando, necesito separarme de ti, porque te estoy negando. Es que no existe otra forma, no puedo negar algo sin separarme de ello. Por lo tanto, niego algo de mí, me separo de eso y por lo tanto me siento incompleta, me siento dividida, me siento separada instantáneamente, y no es algo que tú puedas llegar a controlar, no es algo que tú puedas llegar a darte cuenta hasta el momento en el que eres consciente de que hay un conflicto en ti, porque hay una negación y hay una división, y el único camino para eso es la unificación de todas esas partes que has dividido de ti y que luego has negado, o sea, has negado y dividido, porque recuerda que no te divides de algo si no lo niegas. Si yo soy capaz de poder observar esto que tengo enfrente, puedo observarlo y separándome de él, rechazándolo, pero si yo lo observo y lo incluyo, lo estoy unificando. Cuando estoy unificando, no hay conflicto, no existe el conflicto, porque al final lo que buscamos es unificar todas esas partes que somos, porque al final el espíritu
espíritu en sí vive la mayor división y la mayor negación está en esas raíces. Niego mi espíritu o mi humanidad. Vivo mi espiritualidad negando mi humanidad, vivo mi humanidad negando mi espiritualidad. Y hablemos otra vez, la espiritualidad como tal no es una forma de, no es unos mandatos, unos hábitos, unas lecturas, unas formas de hablar. No tiene una única forma, es qué forma es la tuya, de qué forma puedo yo observar e integrar la espiritualidad a mi vida, que al fin y al cabo es cómo puedo expresar el espíritu dentro de mi humanidad, cómo puedo darle paso, abrirle paso al espíritu en mi vida y cómo a través de mi vida humana, de mis acontecimientos humanos, de mis experiencias humanas, puedo abrirle campo al espíritu sin negar al espíritu. Y eso nadie te va a enseñar la forma de. Nadie te puede dar un camino exacto de cómo hacerlo. Porque el camino, el verdadero camino espiritual es un camino de observación y es un camino que es puramente individual, es puramente experiencial, es puramente de unificar todo el tiempo aquello que he negado y de aquello de lo que me he separado. Y lo sé a través de mi vida, por los conflictos, las incomodidades, todas las alarmas que mi humanidad me presenta interna o externamente. Porque volvemos a lo mismo. Si separamos la espiritualidad de la humanidad, estamos separando lo de dentro y afuera, lo de arriba y abajo. Estamos hablando de leyes universales. Estamos hablando de algo mucho más grande que nosotros. Y que al final es inevitable vivir y experimentar la dualidad y la polaridad. No pretendemos cambiar las leyes, pero sí ser conscientes de estas y por lo tanto usarlas a nuestro favor y no a nuestra contra. Entonces, cuando se habla de un camino espiritual, no existe un camino espiritual perfecto, no existe un camino trazado perfecto. El tuyo y el mío es distinto, ni el tuyo es mejor ni el mío es mejor, ni el tuyo es peor ni el mío es peor. Son caminos totalmente distintos porque aunque seamos de la misma índole, nuestro espíritu va a buscar expresarse de manera diferente a través de nuestra humanidad diferente. El temazo de muchos de nosotros es cómo unifico mi humanidad con mi espiritualidad. Y es poder ver la espiritualidad en toda la materia. Poder ver que todo lo que nos rodea, que todo lo que somos, que todo lo que hay forma parte también de ese gran espíritu. Algunos le llaman Dios, otros Madre Tierra, Padre Sol. Realmente da un poco igual lo que sea para ti. Pero la cuestión está en poder vernos sin esa separación. Sé que es un tema que tiene como mucha cosa y se podría profundizar mucho más en esto, pero creo que es un recordatorio súper importante el poder observar y darnos cuenta de que la única forma de volver al espíritu es a través de nuestra propia humanidad, a través de nuestra propia existencia, que es que el espíritu puede expresarse de múltiples formas. Ahora, eso conlleva introducir la humanidad dentro de la espiritualidad. Una de las formas muy sencillas de incluir la humanidad dentro de la espiritualidad es a través del cuerpo, porque el cuerpo al fin y al cabo es el intermediario entre la tierra y el cielo, entre lo tangible y lo intangible, entre lo visible y lo invisible. Para mí el cuerpo, el trabajo con el cuerpo, en involucrar el cuerpo, es lo que está haciendo y marcando muchísimo
la experiencia y está cambiando muchísimas de mis percepciones, muchísimas formas de ya no solo de relacionarme conmigo y con mi cuerpo, porque ha sido también un temazo a lo largo de mi vida, sino también la forma de relacionarme con la vida per se. Involucrar el cuerpo es una gran forma de darle un sí a la humanidad, de ver a la humanidad, porque al fin y al cabo el cuerpo es una de las grandes representaciones de lo que está sucediendo dentro de nosotros, que se expresa a través de la materia, es lo más fiable de nosotros mismos, una de las grandes representaciones de lo que realmente está sucediendo. Para mí está siendo fundamental el profundizar en todo lo que es qué hay en mi cuerpo, qué ocurre en mi cuerpo, habitar el cuerpo, darle ese espacio, porque he estado muchos años también en todo lo que es la espiritualidad entendida como la parte superior, como los chakras superiores, si lo quieres ver así, y he estado mucho tiempo en lucha, mucho tiempo en negación, en división, en rechazo de esa parte inferior. Y eso, quieras o no, crea un conflicto. Todo lo que niegas y creas separación se experimenta como un conflicto, porque al fin y al cabo, a nivel interno, lo que realmente buscamos es vernos y unificarnos en todo eso que somos, ¿no? Y es imposible poder estar en paz, poder estar si hay cualquier parte de ti que está en conflicto o que está siendo negada, porque por inercia va a buscar ser vista, ser amada. Entonces el camino no es en sí a través de una forma de caminarlo, sino una forma de experimentarlo, una forma de incluirlo todo. ¿Cómo entonces puedo incluirlo todo? A través del amor. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo amarlo todo? Y es aprender a amar todo. ¿A través de qué? De la energía, de la energética más alta, que es a través de la energía del amor. No del amor como algo romántico, sino el amor como vibración. Y aquí es algo muy chulo y es donde también a mí como que me cuadra todo. Y es que somos tierra y cielo y lo que nos une, el punto medio es el corazón, justamente el timo para arriba, la energía crística que nos une a todos, ¿no? Es la energía de corazón la que unifica esos dos canales, esos dos centros, es la que crea puentes, caminos, formas de expresión, pero que se hace desde dentro, la energía de corazón, desde dentro, para amplificarlo hacia afuera. Entonces, la única forma de incluir la espiritualidad en lo cotidiano es a través de incluir y de expresar la energía de corazón, incluir la energía de corazón. Y para eso, para llegar a ese camino de adentrarnos en nuestro propio corazón, viene también el hecho de la inclusión y el amar todo eso que hemos negado y hemos rechazado, de lo que nos hemos separado y por lo tanto nos hemos cerrado ante ello.